La Copa del Mundo es el torneo con el que todos los futbolistas sueñan con disputarla y después con ganarla. Estamos hablando de una competición que está pronta a cumplir 100 años. Ha sido disputada por cientos de futbolistas a lo largo de su historia. Hasta la fecha de grabación de este video, la Copa Mundial ha sido ganada solamente por 8 países, de los cuales hay más de 850 jugadores que se han consagrado con letras de oro en la historia de este deporte. Simplemente, como fenómeno estadístico, hablar de un futbolista que haya sido campeón del mundo es una anomalía que está al alcance de muy pocos mortales. Pero sin lugar a dudas, el Mundial nos ha dejado grandes momentos y grandes figuras. Pero también nos ha dejado futbolistas que lastimosamente nos han quedado de ver en la cita más importante de todas. Y el día de hoy vamos a hablar de ellos, los mejores futbolistas que nos han quedado de ver en el Mundial. Empezamos bastante fuerte, porque vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. El portugués es posiblemente el caso más complicado de esta lista. Estamos hablando sin lugar a dudas de uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, independientemente si eres más fan de Messi o de Cristiano. Los dos deberían ser considerados como los mejores futbolistas de su generación a muchos años de distancia del resto. El palmarés de Cristiano Ronaldo es impresionante, ganador de 5 balones de oro y también ganador de 5 UEFA Champions League. A ello tenemos que sumar el nada despreciable récord de ser el goleador vigente más importante en la historia de este deporte. Por si fuera poco, en los mundiales también ha hecho historia, ya que es uno de los pocos futbolistas que hasta la fecha de grabación de este video ha disputado 5 Copas del Mundo. Lastimosamente para él, su peso en los partidos de eliminación directa ha sido bastante decepcionante. Desde su irrupción en el Sporting de Lisboa hasta su consolidación como leyenda del Manchester United y sobre todo del Real Madrid, Cristiano ha demostrado una capacidad de anotación que borda lo sobrehumano. En el ámbito de selecciones, lideró a Portugal a la conquista de la Eurocopa en 2016, estableciendo un estándar de liderazgo que pocos han podido llenar. Sin embargo, su desempeño se ha visto empañado en las citas mundialistas, ya que su rendimiento tiende a diluirse conforme avanza la importancia del partido. Cristiano ostenta el récord único de haber marcado en 5 ediciones consecutivas de la Copa del Mundo. No obstante, la totalidad de sus goles han ocurrido en la fase de grupos, dejando un vacío estadístico absoluto en los partidos de octavos, cuartos y semifinales. Su mejor participación fue en su debut en 2006, donde alcanzó las semifinales pero con un rol secundario bajo las sombras de figuras como Luis Figo y Deco. A sus 41 años y con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta, Cristiano Ronaldo está en presencia de su last dance con la selección de Portugal y con esta oportunidad de por fin redimirse en el ámbito del Mundial. Es decir, tener un partido de eliminatoria que pase a la historia, que no nos quede debiendo. Porque yo sé que una de las cosas que más me ha emocionado en la historia de este deporte es ver a Cristiano Ronaldo anotando en los momentos más importantes de todos. Y en el Mundial no hemos visto ello. Arthur Antunes Coimbra, mejor conocido como Zico, es uno de los mejores enganches que ha tenido el fútbol sudamericano en toda la historia. Y si hablamos de los grandes futbolistas brasileños que no han sido campeones del mundo, sin duda Zico está en la parte más alta de ese listado. Su fútbol era sinónimo del jogo bonito brasileño que enamoró a tantas personas a lo largo de los años. Sin embargo, su legado en el Mundial siempre va a estar ligado a esta selección brasileña que enamoró a tantas personas, pero que al final falló en el objetivo más importante de todos: coronarse campeona del mundo. En el ámbito de clubes, Zico fue el motor del Flamengo que alcanzó la gloria absoluta en 1981, al conquistar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, derrotando a Liverpool en una exhibición de fútbol colectivo. El brasileño fue nombrado futbolista sudamericano del año en 1977, 1981 y 1982, consolidándose como el mejor mediapunta de su era. Su traspaso al Udinese de Italia en 1983 solamente confirmó su estatus. Estuvo compitiendo en la liga más difícil del mundo con un promedio de casi un gol por partido. Zico participó en 3 mundiales: el de Argentina 1978, el de España 1982 y el de México 1986. La edición de España de 1982 es la que define su deuda con la historia. Zico fue líder de una selección que incluía a Sócrates, Falcao, Éder y Toninho Cerezo. Brasil era el favorito para el título. No obstante, en el mítico estadio de Sarriá, la fragilidad defensiva y el pragmatismo italiano, con un Paolo Rossi en un estado de gracia,
eliminaron a un Brasil que se consideraba invencible, cuando solamente con un empate Brasil estaba en la siguiente ronda. En 1986, ya mermado por las lesiones, Zico entró como suplente en un decisivo duelo contra Francia y falló el penalti en el tiempo regular que pudo haber cambiado el destino de su carrera futbolística. Zico es el retrato perfecto de lo que representa el idealismo futbolístico en comparación del resultado puro. A pesar de que Zico es un futbolista con un talento impresionante, uno de los mejores enganches de toda la historia de este deporte, no pudo gestionar el equilibrio táctico que se necesitaba para poder pasar de ronda en los momentos más importantes. Y lo peor de todo, dejando a Brasil ávido de títulos, una sequía que tardaron más de 24 años en volverse a consagrar campeones del mundo. Marco Van Basten sin duda va a ser recordado como uno de los delanteros más prolíficos y estéticos que ha tenido este deporte. Un futbolista que se deslizaba por el césped con una elegancia impropia de un futbolista de su altura y de sus dimensiones. El Cisne de Utrecht, ganador de 3 veces el Balón de Oro, tiene una carrera que es envidiable. Desde ser campeón múltiples veces con el Ajax hasta formar parte de uno de los mejores equipos de la historia como lo fue el Milan de Arrigo Sacchi. Sin embargo, su paso por la Copa del Mundo, sin lugar a dudas, es uno de los más decepcionantes de los que se tiene registro. Van Basten fue el máximo goleador de la Eredivisie durante 4 años seguidos antes de conquistar Italia y Europa con el Milan, donde anotó goles memorables en finales de Copa de Europa. Su zenit internacional ocurrió en la Eurocopa de 1988, donde anotó un hat-trick contra Inglaterra y una volea imposible en la final contra la URSS para darle a Países Bajos su único título mayor. Con tales antecedentes, se esperaba que en Italia 1990 fuera el Mundial de Marco Van Basten. No obstante, la selección neerlandesa llegó sumida en conflictos internos entre los jugadores y la federación por el nombramiento del técnico Leo Benaker. Van Basten, presionado estrechamente por defensas férreas y sufriendo los primeros estragos de sus lesiones crónicas en el tobillo, fue una sombra de sí mismo. Disputó 4 partidos y se marchó del torneo sin anotar un solo gol, siendo eliminados por Alemania Occidental en octavos de final en un partido donde fue completamente anulado. Van Basten merece su espacio en este video porque estamos hablando que el fracaso de 1990 es la prueba de cómo la disfuncionalidad táctica puede arruinar a un futbolista impresionante. Van Basten era, junto a Hugo Sánchez, de los mejores futbolistas del mundo y sin duda alguna de los mejores goleadores que existían en ese momento, y simplemente fue anulado en ese mundial. Lastimosamente para la carrera de Marco, sus lesiones crónicas y su retiro prematuro apenas a los 28 años de edad no le permitieron buscar una revancha en Estados Unidos 1994, dejando como registro mundialista su único mundial, el de Italia 1990, en donde no hizo absolutamente nada. Robert Lewandowski ha redefinido lo que es ser un goleador en el fútbol moderno. Estamos hablando de un futbolista que ha anotado más de 700 goles tanto en Polonia como en España y sobre todo en el fútbol alemán, además de ser un ganador de todos los trofeos posibles que pueda tener un futbolista a nivel de clubes. No hay un trofeo que se le haya escapado. Sin embargo, su trayectoria con la selección polaca, a pesar de que él es el máximo goleador de esa selección y que es una selección que aparte tiene muchísima historia detrás, no lo ha podido traducir de manera positiva. Por el contrario, la historia de Robert Lewandowski con la selección polaca en los mundiales es una de una frustración constante. Lewandowski es el máximo goleador histórico de Polonia y uno de los máximos artilleros de la historia de la UEFA Champions League. Ha sido nombrado mejor jugador del mundo por la FIFA y ha sido ganador de la Bota de Oro, demostrando una regularidad asombrosa en el fútbol de alta competición. En el Mundial de Rusia del 2018, Lewandowski llegó como la gran figura a seguir, pero se despidió en la fase de grupos sin marcar un solo gol en 3 partidos. Su actuación fue criticada por su aparente falta de influencia en el juego. En Qatar 2022 logró finalmente marcar 2 goles, uno ante Arabia Saudita y otro de penalti contra Francia. Pero su imagen general volvió a ser la de un jugador frustrado por la falta de generación del juego de su equipo, fallando incluso un penalti crucial ante México que pudo haber cambiado el rumbo de la selección. El delantero polaco está aquí porque es el ejemplo perfecto del techo de cristal que tienen algunos de los delanteros más importantes en la historia de este deporte. Y es que su selección no está acorde al nivel que ha demostrado el futbolista polaco. Su rendimiento en los mundiales simplemente es una fracción muy pequeña del desempeño gigantesco que ha tenido a nivel de clubes. Y aquí creo que mucho sí tiene que ver la selección polaca que no ha podido suplir de delanteros y de balones y oportunidades a uno de los mejores goleadores de siempre. Ya estamos más allá de la mitad del video. Eso significa que si estás llegando hasta esta parte, te está gustando lo que ves.
Si es así, por favor, deja tu me gusta, suscríbete y por favor deja un comentario. De verdad, todo este tipo de retroalimentación me ayuda muchísimo a que YouTube me esté recomendando y que el algoritmo me ayude por fin. Muchísimas gracias por ver este tipo de videos, por apoyarlos y por estar detrás de la pantalla, siempre mostrando todo su apoyo. Los quiero mucho y los dejo con el resto del video. El Ángel de Madrid, Raúl González Blanco. Estamos hablando de un futbolista que durante años fue el máximo goleador del Real Madrid y de la selección española. Sin embargo, su historia en los mundiales es una de un infortunio impresionante, ya sea a través de infortunios físicos, eliminaciones traumáticas o simplemente no estar presente en la época más gloriosa de su selección. Desde su debut en 1994, Raúl se convirtió en el emblema del madridismo, ganando 3 UEFA Champions League y 6 títulos de liga. Su inteligencia táctica y su capacidad para aparecer en los momentos críticos le valieron el respeto mundial. Terminó segundo en la votación del Balón de Oro del 2001, cuando tenía méritos de sobra para ser el Balón de Oro. Raúl disputó 3 mundiales, el de Francia 1998, el de Corea del Sur y Japón en 2002 y el de Alemania en 2006. En 2002 estaba realizando un torneo excepcional con 3 goles en la fase de grupos, pero una lesión en los aductores durante los octavos de final le impidió participar en el fatídico duelo de cuartos contra Corea del Sur, en donde España fue eliminada en medio de una gran controversia arbitral. En 2006, su relación con Luis Aragonés se deterioró profundamente. El técnico comenzó a priorizar a David Villa y a Fernando Torres, relegando a Raúl a una suplencia y señalándolo indirectamente por falta de dinámica en el equipo. Raúl fue apartado de la selección poco después, viendo desde fuera cómo sus compañeros ganaban la Eurocopa y el Mundial del 2010. Raúl está presente en este video porque él fue testigo en carne propia de cómo un ídolo en el club más importante del mundo y una de las selecciones más potentes y de la cual siempre se esperó más, no pudo dejar huella en los mundiales en los momentos más importantes. Su ausencia clave en el Mundial del 2002 y sobre todo la separación que tuvo en el 2006, en donde por fin se dio fin a su etapa como seleccionado, ejemplificaba a la perfección el eslogan de jugamos como nunca y perdimos como siempre. El legado de Raúl en los mundiales siempre va a estar en deuda porque su talento merecía un poco más. Sobre todo cuando después de la separación que se dio con Luis Aragonés, sus compañeros de selección, que muchos estuvieron en la Eurocopa del 2008, conquistaron esa Eurocopa. Después ganaron un mundial y un par de ellos no solamente ganaron la Eurocopa del 2008, sino que repitieron la hazaña 4 años después del 2008, ahora en 2012, con una Eurocopa más, sellando el ciclo de España más ganadora en la historia. Zlatan Ibrahimović, por más de lo que se diga en redes sociales, indiscutidamente es uno de los mejores delanteros que hemos tenido en lo que va de este siglo. Su carrera comprende títulos allá por donde fuera, ya sea en el Inter de Milán, en el Ajax, en la Juventus, en el Milan, en el Barcelona o hasta en el propio Manchester United, siendo campeón de liga en prácticamente todos los países antes mencionados. Sin embargo, su historia en los mundiales es muy distinta. Estamos hablando de un futbolista que ha sido de los más decepcionantes en la historia de esta competición. Ibrahimović ha anotado más de 570 goles en su carrera, muchos de ellos con una complejidad técnica asombrosa. Su capacidad para decidir partidos por sí solo lo convirtieron en una figura de culto, capaz de elevar el nivel de cualquier equipo de clubes al que se uniera. En Suecia es el máximo goleador histórico y una figura trascendental del deporte. A pesar de su arrogancia competitiva y su calidad técnica, Ibrahimović disputó solamente 2 mundiales, el de 2002 y el de 2006, y no logró marcar ni un solo gol ni tampoco dar ni una asistencia. En 2006 llegó como uno de los delanteros más temidos del mundo, pero su actuación fue errática y Suecia cayó en octavos de final sin que Zlatan pudiera ser el líder que su equipo necesitaba. Posteriormente, Suecia no clasificó en el 2010 ni en 2014, y en 2018, tras haber anunciado su retiro y luego intentar volver a la selección, el técnico Jan Andersson decidió no incluirlo para mantener la cohesión del grupo que alcanzó los cuartos de final sin él. Zlatan merece este espacio en este video porque su rendimiento en el mundial es la antítesis del rendimiento que él tenía en sus clubes. Zlatan es el ejemplo perfecto del futbolista que no supo adaptar su capacidad y su talento para poder brillar en un mundial. Luis Figo, sin lugar a dudas, es la gran figura que salió de la selección portuguesa que se coronó campeona juvenil en el mundial de 1991. Su carrera de éxitos, como la gran mayoría de los futbolistas que traigo en este video,
es una de éxitos totales, ya fuera con el Sporting de Portugal, el Barcelona, el Real Madrid o en su etapa con el Inter de Milán. En general, cuando hablamos de Luis Figo estamos hablando de uno de los mejores extremos derechos en la historia de este deporte. No obstante, su historia en los mundiales, como ya es costumbre, nos ha quedado de ver, con un Mundial 2002 que ha sido de las decepciones más grandes que hemos tenido. Figo ganó el Balón de Oro en el año 2000 y el FIFA World Player en el 2001, coincidiendo con su polémico traspaso al Real Madrid. Su capacidad para el desborde y su precisión en el pase lo convirtieron en el asistente más prolífico de su época, solo superado años después por Lionel Messi. Con el Real Madrid ganó la Champions League en el 2002, llegando al Mundial de ese año en la cúspide de su carrera. Portugal llegó al 2002 como un serio candidato al título, pero la expedición lusitana fue un caos organizacional conocido por las disputas internas y la falta de liderazgo técnico del seleccionador Antonio Oliveira. Figo, arrastrando problemas físicos, fue incapaz de liderar al equipo que sufrió una derrota humillante ante Estados Unidos y fue eliminado en la fase de grupos tras perder contra la anfitriona Corea del Sur. Aunque en 2006 Portugal alcanzó las semifinales con Figo como capitán, el extremo terminó su carrera mundialista con 10 partidos jugados y ni un gol anotado, una estadística sorprendente para un jugador de su perfil ofensivo. Figo merece su lugar en este video porque estamos hablando de un futbolista que llegó en el prime de su carrera a un mundial y fue incapaz de trasladar ese nivel individual para mejorar a sus compañeros de selección en una cita a los que estaban llamados a hacer historia. El 2006 fue muy distinto, un Figo mucho más maduro, que ya había perdido un poco sus capacidades físicas, encontró un nuevo rol en donde supo asistir mejor a sus compañeros, con un Cristiano Ronaldo que apenas estaba dando sus primeros pasos en sus citas mundialistas y un Deco que estaba en uno de los mejores niveles que ha tenido nunca en su carrera. Pero sin embargo, su Mundial 2002 ha sido tan decepcionante que es imposible no meterlo en este listado. Y para cerrar, tenemos que hablar de uno de los mejores europeos y futbolistas en toda la historia de este deporte. Tengo que hablar de Michel Platini. Y es que pocos futbolistas han dominado el fútbol europeo como lo hizo el francés en la época de los 80s. El ganador de 3 veces el Balón de Oro lideró a la Juventus a convertirse en el mejor equipo del mundo, además de convertir a su selección francesa en campeón europeo por primera vez en su historia. No obstante, le faltó la joya más importante de todas, y estoy hablando del Mundial, en donde siempre quedó a un pequeño paso de la gloria. Como mediocampista ofensivo, Platini poseía una capacidad goleadora que rivalizaba con los mejores delanteros centros. Fue máximo goleador de la Serie A durante 3 temporadas consecutivas y su actuación en la Euro con 9 goles en 5 partidos es considerada la mejor actuación individual en la historia del torneo continental. Platini disputó 3 mundiales: Argentina 1978, España 1982 y México 1986. En el 82 lideró a Francia a una semifinal épica contra Alemania Occidental, donde los galos cayeron en la primera tanda de penaltis en la historia de los mundiales tras un empate 3-3. En 1986, a pesar de marcar goles cruciales contra Italia y Brasil, Francia volvió a tropezar con la misma piedra en semifinales contra la misma Alemania. Platini llegó al Mundial de México 86 con problemas físicos que limitaron su despliegue, y aunque terminó su carrera mundialista con un decoroso tercer puesto, nunca pudo disputar la final que tanto su talento merecía. Platini honestamente está en este video simplemente porque estamos hablando del mejor futbolista que había en ese momento, con el perdón de Diego Armando Maradona. Y es que a pesar de tener unas estadísticas bastante positivas en la Copa del Mundo, nos quedó a deber ser campeón del mundo. Estamos hablando de un futbolista que era considerado de manera unánime el mejor futbolista del mundo, campeón en la liga más competitiva del mundo, campeón de Europa, y además llevó a su selección a conseguir su primer título internacional, como fue el Euro de 1984. Platini llegó al 86, si bien mermado por el físico, en un estado de gracia impresionante. Pero estamos hablando que le faltó nada, de verdad le faltó nada más ganar un partido más aparte de la semifinal para coronarse en el más alto podio de los futbolistas en toda la historia de este deporte. Lastimosamente para Michel, eso no ocurrió y nos queda uno de los mayores futbolistas que están en deuda con nosotros, porque el fútbol necesitaba a un Michel Platini campeón. Aunque la historia de Platini fuera de las canchas me parece una digna de repudio. La Copa del Mundo muchas veces actúa como el juez más implacable que hay en este deporte. La exigencia sostenida que muchos futbolistas han encontrado a nivel de clubes muchas veces cuesta muchísimo trabajo trasladarla a una competición
tan distinta y sobre todo tan corta como lo es el Mundial. Y es que los jugadores presentes en este video son futbolistas que indudablemente son de los mejores futbolistas que ha tenido este deporte. De verdad, el que me diga que cualquiera de estos 8 futbolistas que traje en este video no está en lo más alto, me parece que está bastante errado. Y aún así, siempre van a tener ese pequeño tache. Nos quedaron a deber un gran partido o ser campeones del mundo. Y aquí solamente hay una cosa clara. Y me parece que es más que evidente. Y es que no basta solamente ser el mejor futbolista del mundo para ser campeón del mundo. Es necesario también contar con una gran estructura en tu selección que permita que tú puedas brillar como lo haces en los clubes. Algo que para estos futbolistas lamentablemente nunca ocurrió y nos quedaron debiendo. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y muchas gracias por ver este video. Me encantaría que me dejaras aquí abajo cuál es para ti el futbolista que más ha quedado de ver en los mundiales. Yo personalmente creo que como mexicano, Hugo Sánchez nos debió un gran mundial en Italia 1990, pero por cuestiones cachuriluescas no nos permitieron verlo. Pero tú cuéntame cuál es el que a ti más te ha quedado de ver. Y recuerda que nos vemos la próxima semana.